Marzo de 1979. El puerto de Veracruz despertaba bajo un cielo gris que prometía lluvia. Las calles del centro histórico bullían con trabajadores, vendedores y oficinistas apresurándose hacia sus empleos. Carmen Velázquez caminaba por la calle Independencia. A sus 23 años trabajaba como secretaria en una notaría cerca del malecón. El sueldo apenas alcanzaba para ayudar a su madre con los gastos, pero en aquellos tiempos difíciles era mejor que nada. En la esquina de 5 de Mayo, Carmen notó el puesto de tamales que había aparecido hacía unas semanas. Un carrito azul desgastado, protegido por una lona verde. Detrás del mostrador, envuelta en un rebozo negro, estaba Doña Licha, una mujer de edad indefinida cuyo rostro parecía tallado en piedra. Sus manos callosas desenvolvían los tamales con destreza de años. El olor que emanaba del carrito era extraordinario, casi hipnótico. Varios trabajadores formaban fila, algunos con billetes arrugados, otros contando monedas. 2 de verde, Doña Licha, pedía un hombre de overol manchado. Enseguida, joven, respondía la mujer con voz rasposa. Sus ojos negros apenas se movían mientras servía. Carmen miró su reloj. Tenía 10 minutos antes de llegar tarde. El hambre era una serpiente en su estómago. No había desayunado porque el dinero era escaso. ¿Cuánto cuestan? Doña Licha levantó la vista lentamente. Carmen sintió un escalofrío cuando aquellos ojos la examinaron. 3 pesos cada uno, mija. Los mejores de Veracruz. Carne de primera. Carmen sacó 6 pesos. Era casi todo lo que le quedaba hasta el día de pago. 2 de rojo, por favor. Doña Licha sonrió, revelando dientes amarillentos. Envolvió 2 tamales humeantes en papel periódico. Que te aprovechen, niña bonita. Y vuelve pronto. Carmen tomó el paquete caliente y se alejó caminando rápido, ya tarde. Mientras cruzaba la plaza, desenvolvió un tamal y le dio una mordida. El sabor explotó en su boca, tan intenso que tuvo que detenerse. La carne era suave, casi deshebrada, con especias que no podía identificar. La masa perfectamente cocida. Dios mío, murmuró, dando otra mordida. Lo que Carmen no sabía era que Doña Licha había llegado al puerto hacía exactamente un mes. Nadie sabía de dónde venía. Simplemente apareció una mañana con su carrito azul. Tampoco sabía que 7 personas habían desaparecido en las últimas semanas. Jóvenes entre 18 y 30 años que se esfumaron sin rastro. Las familias habían puesto carteles con fotografías, pero la policía apenas prestaba atención. La gente desaparecía constantemente, se decía con resignación. Pero había algo extraño. Todas habían sido vistas cerca del malecón y todas habían mencionado unos tamales increíbles. El detective Alberto Ramírez, 42 años con más años de servicio que esperanzas en el sistema, estaba en su escritorio cuando la señora Gertrudis Montiel entró por 4ª vez en 2 semanas. Era una mujer pequeña de pelo blanco, ojos enrojecidos de tanto llorar. Detective, por favor, mi Robertito lleva 3 semanas sin aparecer. Algo le pasó. Ramírez suspiró. Señora Montiel, sin evidencia, sin testigos. Mi comadre lo vio comprando tamales cerca del mercado. Dijo que eran los mejores que había probado y nunca llegó a casa. Ramírez levantó la vista bruscamente. ¿Tamales? Abrió una carpeta. María Elena Soto, desaparecida el 15 de febrero, vista comprando comida callejera. José Luis Vargas, desaparecido el 20 de febrero, había salido a comprar tamales. 7 casos. En 4, alguna mención a tamales. Su comadre describió el puesto: un carrito azul, una señora mayor con rebozo negro. Esquina de Independencia con 5 de Mayo. Ramírez se puso de pie. Voy a investigar esto personalmente.
Le condujo hacia el centro en su viejo Valiant. Había algo que no encajaba. Una vendedora de tamales. Parecía absurdo, pero había aprendido que los monstruos más peligrosos se escondían detrás de rostros comunes. Estacionó a media cuadra y observó. El carrito azul bajo la lona verde, la figura encorvada, la fila de clientes. La mujer trabajaba con movimientos mecánicos, casi rituales. Había algo perturbador en sus ojos cuando escaneaba a cada cliente. Ramírez se acercó. El olor lo golpeó. Tentador, casi mareante. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo aquí? Doña Licha levantó la vista. ¿Es de la policía? Se le nota. Llevo el tiempo suficiente. ¿Alguien se quejó? Solo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? No hay secretos. Solo buena carne, buena masa y manos que saben trabajar. Había desafío en su voz. Ramírez sintió irritación. Deme 2 de rojo. Cuando Ramírez extendió su mano con el dinero, los dedos de la mujer rozaron los suyos. Estaban fríos como hielo. 6 pesos. Y un consejo, detective. Hay cosas en este puerto que es mejor no investigar. Ramírez sintió un escalofrío. Tomó los tamales y se alejó. En su automóvil, miró los tamales sobre el asiento. Su instinto le gritaba que no los probara. Condujo al laboratorio forense. El doctor Esteban Cortés era el único forense en quien confiaba. Alberto, ¿qué te trae? Ramírez puso los tamales sobre el escritorio. Necesito que analices esto. Quiero saber exactamente qué tipo de carne contienen. ¿Tamales? ¿Qué te hace sospechar? Una corazonada y 7 personas desaparecidas. Cortés se puso serio. Dame 24 horas. Esa noche, Carmen volvió al puesto. No pudo evitarlo. Durante todo el día su mente regresaba al sabor. Era como si algo dentro de ella los anhelara. El carrito seguía ahí, iluminado por un farol de gas. Doña Licha estaba recogiendo. ¿Ya se va? La mujer sonrió. Para ti siempre hay. ¿Te gustaron los de la mañana? Estaban deliciosos. Podría llevar 4. Mientras doña Licha preparaba los tamales, Carmen notó algo en una caja. Parecía metal. Un reloj de hombre con correa manchada. Alcanzó a leer la inscripción. Para Roberto, de tu madre que te ama. 1978. ¿Qué miras, mija?, preguntó doña Licha con tono frío. Carmen se enderezó. Nada. Vi algo brillante. Doña Licha se acercó, sus ojos duros como piedras. La curiosidad mató al gato, niña. Perdón, murmuró Carmen tomando los tamales con manos temblorosas. Regresa pronto. Siempre necesito clientes fieles. Carmen caminó rápido, sintiendo la mirada clavada en su espalda. Esa noche no pudo comer los tamales. Los puso en el refrigerador y se sentó, con las manos temblorosas. Un reloj con dedicatoria de madre, manchado de sangre. Su madre, doña Esperanza, entró secándose las manos. ¿Qué te pasa, hija? Estás pálida. Carmen la miró. Mamá, creo que vi algo malo hoy, algo muy malo. La lluvia caía con furia sobre Veracruz. Ramírez estaba sentado en su Valiant frente al laboratorio forense, fumando. No había dormido. Las palabras de doña Licha resonaban en su cabeza. Eran las 6 cuando vio las luces del laboratorio encenderse. Corrió hacia la entrada. Cortés lo esperaba, con ojeras profundas y manos temblorosas. Alberto, siéntate. Dime que me equivoqué. Cortés negó con la cabeza. Hice 3 análisis diferentes. ADN, proteínas, fibras musculares. Todos arrojaron el mismo resultado. Hizo una pausa. La carne es humana. No hay duda. El silencio fue sepulcral. Ramírez sintió que el piso se convertía en agua. ¿Estás seguro? Completamente. Además, encontré formol y químicos de preservación de morgues. Y hay más. La carne proviene de al menos 2 individuos diferentes. Adultos jóvenes. Dios mío, ¿2 personas? Ramírez se puso de pie, caminando nervioso. El hospital.
¿Podría la carne provenir de cadáveres? Cortés asintió. Es la explicación más lógica. El viejo hospital naval, clausurado hace 3 años. Está abandonado cerca del puerto. Tenía una morgue en el sótano. ¿Crees que ella? Voy a averiguarlo. Ramírez salió del laboratorio bajo la lluvia torrencial. Mientras conducía su Valiant por las calles inundadas de Veracruz, su mente era un torbellino de pensamientos oscuros. Si lo que sospechaba era cierto, si doña Licha realmente estaba usando carne humana en sus tamales, entonces no solo era una asesina, era algo mucho peor. Era una depredadora que había encontrado la manera perfecta de esconderse a plena vista, de alimentar a la ciudad con sus propios hijos desaparecidos. Mientras tanto, en una pequeña casa de la colonia Benito Juárez, Carmen Velázquez no había logrado pegar ojo en toda la noche. Estaba sentada en el comedor, observando los 4 tamales envueltos en papel periódico que había comprado la noche anterior. Su madre ya se había ido a trabajar como lavandera en una casa de familia del centro, y Carmen estaba sola con sus pensamientos y sus miedos. El reloj con la inscripción, la mirada de doña Licha cuando la descubrió fisgoneando. Ese olor que antes le parecía delicioso y ahora le provocaba arcadas. Todo se mezclaba en su mente, formando un patrón terrible que no quería aceptar, pero que no podía ignorar. Tomó uno de los tamales y lo desenvolvió con manos temblorosas. La masa estaba fría, grisácea bajo la luz mortecina del amanecer que se filtraba por la ventana. Con cuidado, casi con asco, comenzó a separar la masa para ver el relleno. La carne era oscura, deshebrada, mezclada con especias rojas y verdes. Parecía normal, pero Carmen sabía que había algo fundamentalmente equivocado en todo esto. Pensó en todas las veces que había comido tamales a lo largo de su vida, en las tardes familiares, donde su abuela materna preparaba docenas para vender en el mercado. Conocía el sabor de la carne de cerdo, de pollo, de res, y lo que había probado en los tamales de doña Licha no se parecía a nada de eso. De repente, recordó algo. Un vecino de su calle, un hombre llamado Don Refugio que había trabajado como carnicero durante 40 años, le había contado una vez una historia escalofriante. Durante la Revolución, cuando Veracruz era un campo de batalla y la comida escaseaba, hubo rumores de que algunos grupos desesperados habían recurrido al canibalismo. Don Refugio, que era solo un niño en esa época, juraba haber visto cómo quemaban cuerpos detrás del mercado y cómo el olor de esa carne era diferente a cualquier otro, dulzón y nauseabundo al mismo tiempo. Carmen sintió que iba a vomitar. Corrió al baño y se inclinó sobre el inodoro, pero nada salió excepto arcadas secas y saliva amarga. Cuando logró calmarse, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo roto que colgaba sobre el lavabo. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, los labios resecos. Parecía enferma. «Tengo que hacer algo», se dijo a sí misma. «Tengo que decirle a alguien». ¿Pero a quién? ¿A la policía? Se reirían de ella. Una secretaria joven diciendo que una vendedora de tamales era una asesina porque vio un reloj en su puesto. La tomarían por loca. Entonces recordó algo más. En la notaría donde trabajaba, el licenciado Montoya tenía contactos en todos los niveles del gobierno municipal. Hombres importantes, con poder real. Si ella pudiera hablar con alguno de ellos, si pudiera convencerlos de investigar. Tomó una decisión. Se vistió rápidamente con su mejor falda y blusa. Recogió los tamales y los guardó en una bolsa de papel. Eran evidencia, pensó. Evidencia de que algo terrible estaba pasando en Veracruz. El viejo hospital naval estaba en la zona industrial del puerto, rodeado por almacenes abandonados y terrenos baldíos llenos de maleza. El edificio de 3 pisos, construido durante el Porfiriato, con esa arquitectura austera y funcional de la época,
se alzaba como un cadáver arquitectónico contra el cielo gris de la mañana. Las ventanas estaban tapiadas con madera podrida, los muros cubiertos de grafiti y moho, y la puerta principal asegurada con cadenas oxidadas. Ramírez estacionó su Valiant frente a la entrada y se quedó observando el edificio durante varios minutos. Había algo profundamente perturbador en ese lugar, una sensación de abandono que iba más allá de lo físico. Era como si el hospital hubiera sido dejado ahí para pudrirse, para convertirse en un monumento a la negligencia y al olvido. El detective bajó del auto y se acercó a la entrada. Las cadenas que aseguraban la puerta estaban intactas, pero cuando examinó las ventanas laterales, notó que una de ellas tenía los tablones sueltos. Alguien había estado entrando y saliendo del edificio. Con cierto esfuerzo, logró remover los tablones y colarse a través de la ventana. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, habitaciones vacías y escombros. El olor a humedad y descomposición era abrumador. Ramírez encendió su linterna y comenzó a explorar. En el primer piso no encontró nada más que basura, jeringas usadas y evidencia de que indigentes habían usado el lugar como refugio temporal. Pero cuando bajó las escaleras hacia el sótano, la atmósfera cambió completamente. El sótano estaba en mejores condiciones que el resto del edificio, casi como si alguien lo hubiera estado manteniendo. Las paredes estaban limpias, el piso barrido. Y al final de un largo corredor había una puerta de metal con un candado nuevo, brillante, fuera de lugar en ese entorno de abandono. Ramírez sintió como su corazón se aceleraba. Sacó su pistola, una vieja Colt 38 que había usado durante décadas, y se acercó a la puerta. Con la culata del arma golpeó el candado varias veces hasta que cedió, cayendo al suelo con un estruendo metálico. Empujó la puerta lentamente. Lo que vio adentro hizo que se le helara la sangre. Era la antigua morgue del hospital. Las mesas de acero inoxidable seguían ahí, algunas con manchas oscuras que claramente eran sangre. Pero lo que dominaba la habitación era un sistema improvisado de ganchos y poleas colgando del techo, como los que se usan en los mataderos. Y debajo de esos ganchos había tinas de plástico grandes, del tipo que se usa para lavar ropa, llenas de un líquido turbio que despedía un olor químico insoportable. Ramírez se acercó a una de las tinas, conteniendo la respiración. Iluminó el interior con su linterna y tuvo que morderse la lengua para no gritar. Flotando en el líquido había pedazos de carne, huesos parcialmente despojados y lo que claramente eran órganos humanos en diferentes estados de descomposición. Era una carnicería, un matadero humano. En las paredes había estantes llenos de frascos de vidrio con formol, bolsas de plástico etiquetadas con fechas y herramientas que parecían instrumentos médicos pero adaptados para propósitos mucho más siniestros. Cuchillos de carnicero, sierras, ganchos de metal, y en una esquina, sobre una mesa de madera, había algo que confirmó todas las sospechas de Ramírez. Una olla grande de aluminio, sacos de masa de maíz y pilas de hojas de plátano para envolver tamales. «Dios mío», murmuró el detective, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. «Dios mío, ¿cuántos?». En ese momento escuchó un ruido detrás de él. Se volteó rápidamente, apuntando con su pistola, pero era demasiado tarde. Un golpe brutal en la nuca lo derribó al suelo. La linterna rodó lejos, proyectando sombras enloquecidas en las paredes. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue una figura encorvada, envuelta en un rebozo negro, mirándolo desde arriba con ojos completamente negros y vacíos. «Señor detective», dijo la voz rasposa de doña Licha, «le advertí que hay cosas que es mejor no investigar».
Carmen llegó a la notaría a las 9 de la mañana, 2 horas tarde, con la bolsa de papel conteniendo los tamales apretada contra su pecho. El licenciado Montoya, un hombre de 60 años con bigote gris y traje impecable, la esperaba en la puerta de su oficina con cara de pocos amigos. «Señorita Velázquez, esta es la tercera vez este mes que llega tarde, si no fuera porque es eficiente en su trabajo». «Licenciado», lo interrumpió Carmen, con voz temblorosa pero firme, «necesito hablar con usted. Es urgente, es sobre algo terrible que está pasando en la ciudad». Montoya frunció el ceño, sorprendido por el tono de su secretaria. Carmen nunca lo había interrumpido antes, nunca había levantado la voz. «¿De qué está hablando?». Carmen miró alrededor. La oficina estaba vacía a esa hora temprana, pero aún así bajó la voz. «Creo que hay una mujer que está matando gente, que está usando sus cuerpos para hacer comida y venderla en el centro». Montoya la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Qué, señorita? ¿Se siente bien? ¿Ha estado durmiendo lo suficiente?». «Por favor, escúcheme», suplicó Carmen, poniendo la bolsa sobre el escritorio del licenciado. «Estos tamales los compré de una mujer en la calle Independencia. Ayer vi un reloj en su puesto, un reloj de hombre con una inscripción que decía: «Para Roberto, de tu madre que te ama». Y he escuchado que varias personas han desaparecido en las últimas semanas, todas cerca de ese mismo lugar». Montoya se sentó lentamente, estudiando a su secretaria. Conocía a Carmen desde hacía 2 años. Era una chica sensata, responsable, no dada a fantasías o histeria. Si estaba diciendo esto, debía tener alguna razón. ¿Tiene pruebas de lo que dice? ¿Algo más concreto que un reloj que pudo haber sido comprado, robado o encontrado? Carmen negó con la cabeza, sintiendo cómo su valentía se desmoronaba. «No, licenciado, solo sé que algo está mal. Lo siento en mis huesos». Montoya suspiró, tomando los tamales envueltos. «Mire, señorita Velázquez, no puedo ir con el presidente municipal diciendo que una vendedora de tamales es una asesina serial basándome en una corazonada. Pero conozco a alguien en la policía, un detective llamado Ramírez. Es un buen hombre, honesto. Voy a llamarlo y le voy a pedir que investigue esto. ¿Le parece bien?». Carmen asintió, sintiendo un pequeño alivio. «Sí, licenciado, gracias». Montoya levantó el teléfono y marcó el número de la comandancia municipal. Después de varios timbrazos, una voz femenina contestó: «Comandancia municipal, buenos días». «Buenos días, busco al detective Alberto Ramírez. Soy el licenciado Montoya». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «El detective Ramírez no ha llegado a trabajar hoy, licenciado. Lo cual es extraño porque es muy puntual. ¿Quiere dejar un mensaje?». Montoya frunció el ceño. «No, gracias. Volveré a llamar más tarde». Colgó el teléfono y miró a Carmen. «El detective no está, pero no se preocupe. Voy a seguir investigando esto. Mientras tanto, quiero que se mantenga alejada de ese puesto de tamales. Si hay algo sospechoso, como usted dice, no quiero que corra ningún riesgo». Carmen asintió, pero en su interior sabía que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Algo terrible estaba pasando en Veracruz, algo que iba más allá de una simple vendedora de comida callejera. Y de alguna manera, ella se había convertido en parte de esto. En el sótano del hospital naval abandonado, Alberto Ramírez recuperó lentamente la conciencia. Tenía un dolor punzante en la nuca y la boca seca como el desierto. Intentó moverse, pero descubrió que estaba atado a una de las mesas de acero con alambre grueso que se le clavaba en las muñecas y tobillos. La habitación estaba iluminada por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes húmedas. «Ya despertó», dijo la voz de doña Licha desde algún lugar en la oscuridad. «Qué bueno. Odio cuando se mueren antes de que podamos platicar».
La mujer emergió de las sombras y Ramírez pudo verla claramente por primera vez sin el disfraz de la vendedora amable. Su rostro era una máscara de arrugas profundas. Sus ojos hundidos brillaban con una locura fría y calculadora. Y sus manos, esas manos que había pensado que eran solo de una trabajadora curtida, estaban manchadas con sangre seca bajo las uñas. «¿Quién eres?», logró articular Ramírez luchando contra las náuseas. «¿Por qué estás haciendo esto?». Doña Licha se rió, un sonido áspero y sin humor. «¿Quién soy? Soy nadie, detective. Soy todas. Soy la que se encarga de la basura que esta ciudad produce y que nadie quiere ver». Se acercó a la mesa, inclinándose sobre él. «¿Sabe cuántas personas mueren en Veracruz cada día? ¿Cuántos cuerpos terminan en morgues, en hospitales, sin que nadie los reclame? ¿Cuántos desaparecen en las calles, en los callejones, y a nadie le importa? Eso no te da derecho a hacer esto», jadeó Ramírez. «¿Derecho?». La mujer escupió la palabra. «No necesito derechos, detective. Solo necesito hambre. Y este puerto siempre ha tenido hambre. Hambre de justicia, hambre de dignidad, hambre de libertad. Pero nadie les da nada de eso. Así que yo les doy lo único que puedo: alimento». «Estás loca», murmuró Ramírez. «Quizás», aceptó doña Licha con una sonrisa terrible. «O quizás soy la única cuerda en un mundo que se ha vuelto completamente demente». Tomó un cuchillo grande de una mesa cercana y comenzó a afilarlo contra una piedra. El sonido metálico resonando en el sótano como una sentencia de muerte. «¿Sabes?», continuó mientras afilaba el cuchillo, «tú serás especial, detective, carne de policía. Eso es raro. Apuesto a que sabes diferente con todo ese estrés y corrupción en tu sistema. Va a ser interesante». Ramírez cerró los ojos, sintiendo el terror absoluto, pero también una extraña calma. Si iba a morir, al menos moriría sabiendo la verdad, pero no podía permitir que esta mujer siguiera matando. «No vas a salirte con la tuya», dijo con voz firme. «Ya hay gente que sabe, ya hay investigaciones en marcha». Doña Licha dejó de afilar el cuchillo y lo miró con curiosidad. «¿Así? ¿Quién? ¿Tus compañeros inútiles de la comandancia que apenas pueden resolver un robo de gallinas? ¿El gobierno municipal que está más preocupado por sus mordidas que por la seguridad de la gente?» Se inclinó más cerca, su aliento caliente y fétido rozando el rostro de Ramírez. «Nadie va a detenerme, detective, porque nadie quiere ver la verdad. Prefieren creer que los tamales son solo tamales, que la gente desaparece porque se va al norte o porque se mete en problemas. Es más fácil así, menos doloroso». En ese momento se escuchó un ruido arriba, pasos. Alguien había entrado al hospital. Doña Licha se tensó, apagando rápidamente la lámpara de aceite. La oscuridad los envolvió por completo. «No hagas ruido», susurró, presionando el filo del cuchillo contra la garganta de Ramírez. «O te mato ahora mismo, y no de la manera amable». Los pasos se acercaban, bajando las escaleras hacia el sótano. Ramírez contuvo la respiración, sintiendo cómo una gota de sangre corría por su cuello donde el cuchillo había cortado su piel. La puerta del sótano se abrió lentamente. «¿Hay alguien aquí?», preguntó una voz femenina, joven, temblorosa. Era Carmen Velázquez. Contra todo consejo, contra toda lógica, había seguido su instinto y venido al viejo hospital, que recordaba haber escuchado mencionar en alguna conversación en la notaría. El lugar donde, según rumores, se había cometido toda clase de atrocidades durante años antes de su clausura. «¡Corre!», gritó Ramírez con todas sus fuerzas. «¡Sal de aquí! ¡Llama a la policía!». Pero ya era demasiado tarde. Doña Licha se lanzó hacia la puerta con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad. Carmen intentó huir, pero tropezó en la oscuridad, cayendo de bruces en el piso de concreto.
La mujer mayor la agarró del cabello, arrastrándola hacia adentro mientras Carmen gritaba y pateaba desesperadamente. «Otra cliente fiel», dijo doña Licha con satisfacción macabra. «Qué suerte la mía, 2 por el precio de 1». Y en la oscuridad del sótano del Hospital Naval, mientras la lluvia seguía cayendo sobre Veracruz y la ciudad continuaba su rutina diaria ignorante del horror que se desarrollaba en sus entrañas, el destino de 3 personas se entrelazó de la manera más terrible posible. Carmen luchó con todas sus fuerzas, arañando y pateando. Pero doña Licha tenía la fuerza de alguien acostumbrado al trabajo duro y brutal. La arrastró hasta otra mesa de acero y comenzó a atarla con alambre grueso, apretando tanto que Carmen sintió cómo la circulación se cortaba en sus muñecas. «Tranquila, niña», siseó la mujer. «Entre más te resistas, más duele. Y créeme, ya va a doler suficiente». «¡Suéltala!», gritó Ramírez, jalando contra sus ataduras hasta que el alambre le cortó la piel. «Ella no tiene nada que ver con esto. Llévame a mí, pero déjala ir». Doña Licha se rió mientras terminaba de asegurar a Carmen. «Qué caballeroso detective, pero no funciona así. Ella vino aquí por su propia voluntad, con su curiosidad y sus sospechas. Ahora va a pagar el precio». Encendió de nuevo la lámpara de aceite, y por primera vez Carmen pudo ver claramente la habitación donde estaba prisionera. Lo que vio hizo que su mente se fragmentara momentáneamente en pánico puro. Las tinas llenas de restos humanos, las herramientas de carnicero, las manchas oscuras en las paredes que claramente eran sangre salpicada. «¡No!», gimió. «No, no, no, esto no puede ser real». «Es muy real, mija», dijo doña Licha, acercándose con el cuchillo afilado. «Tan real como el hambre que sentiste cuando probaste mis tamales. Tan real como el placer que te dieron. ¿Sabes por qué sabían tan bien? Porque la carne humana, cuando se prepara correctamente, es la más deliciosa que existe. Es un secreto que los poderosos han sabido desde siempre». Se inclinó sobre Carmen, estudiando su rostro con ojos de conocedora. «Eres joven, bien alimentada, tu carne será tierna, jugosa, vas a hacer unos tamales excelentes». Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensó en su madre, en cómo se enteraría de su desaparición, en cómo sufriría sin saber nunca qué le había pasado a su hija. Pensó en todos los sueños que había tenido, pequeños y modestos, de algún día tener su propia familia, su propia casa, una vida mejor que la pobreza constante en la que había crecido. «Por favor», susurró, «por favor, no hagas esto». Por un momento, algo casi humano parpadeó en los ojos de doña Licha, pero se extinguió tan rápido como apareció. «Las súplicas no sirven de nada, niña. Créeme, todos suplican al final». Levantó el cuchillo, preparándose para hacer el primer corte, pero en ese momento se escuchó otro ruido arriba. Esta vez no eran pasos individuales, sino varios. Voces, gritos de órdenes. «¡Policía! ¡Salgan con las manos arriba!». Doña Licha se congeló, el cuchillo suspendido en el aire. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Imposible», siseó. «Nadie sabía de este lugar, pero alguien sí sabía». El licenciado Montoya, preocupado por la desaparición tanto de Carmen como del detective Ramírez, había hecho llamadas a sus contactos. Uno de ellos, el comandante de la Policía Estatal, había recordado reportes antiguos sobre el Hospital Naval, sobre rumores de actividades extrañas que nunca se habían investigado a fondo. Cuando Montoya mencionó que creía que Ramírez podría estar investigando algo relacionado con el hospital, el comandante no había perdido tiempo. Ahora, una docena de policías estatales armados estaban entrando al edificio abandonado, con linternas potentes y armas desenfundadas.
Doña Licha miró alrededor frenéticamente buscando una salida, pero el sótano solo tenía una puerta, y los policías ya estaban bajando las escaleras. «Esto es tu culpa», le dijo a Ramírez con odio venenoso. «Tú arruinaste todo. Estaba ayudando a la gente, les estaba dando de comer, y tú lo arruinaste. Estabas matando gente inocente», respondió Ramírez con voz firme a pesar del dolor. «No eras ninguna benefactora, eras una asesina». La mujer soltó una carcajada amarga. «¿Inocente? ¿Tú crees que los que desaparecieron eran inocentes? Eran la escoria de esta ciudad, drogadictos, prostitutas, criminales menores, gente que nadie echaría de menos». «¡Mentira!», gritó Carmen encontrando su voz a través del terror. Roberto Montiel trabajaba en el astillero. María Elena Soto era estudiante. José Luis Vargas tenía esposa e hijos. Eran personas con familias, con vidas, con sueños. No eran nadie para que tú decidieras que no valían nada. Por primera vez, doña Licha pareció verdaderamente sacudida. Miró a Carmen como si realmente la viera por primera vez. «Tú no entiendes», murmuró. «Tú no sabes lo que es el verdadero hambre, no solo hambre de comida, sino hambre de justicia, de reconocimiento, de libertad. Este país nos ha convertido a todos en caníbales de una forma u otra. Yo solo hice literal lo que el sistema hace metafóricamente cada día». La puerta del sótano se abrió de golpe. Una docena de linternas iluminaron la escena macabra. Las dos víctimas atadas a las mesas, la mujer encorvada con el cuchillo y detrás de ella toda la evidencia de sus crímenes. «Suelte el arma y ponga las manos donde podamos verlas», ordenó el comandante apuntando con su pistola. Doña Licha se quedó inmóvil por un segundo que pareció eterno. Luego, con un movimiento casi casual, se llevó el cuchillo a su propia garganta. «Si me van a encerrar como un animal», dijo con voz tranquila, «prefiero morir como humana, en mis propios términos». «¡No!», gritó Ramírez. «¡Deténganla!». Pero antes de que los policías pudieran reaccionar, doña Licha pasó el cuchillo de un lado a otro de su cuello con un movimiento firme y decidido. La sangre brotó como una fuente oscura, salpicando el piso de concreto. La mujer cayó de rodillas, con los ojos aún abiertos, mirando fijamente a Carmen. «¡Recuerda!», dijo con voz gorgoteante, la sangre llenando su boca. «Recuerda que todos somos caníbales. Todos nos alimentamos de los demás. Yo solo fui más honesta». Cayó hacia adelante, el cuchillo resbalando de sus dedos. El charco de sangre se expandió lentamente bajo su cuerpo. Los policías se apresuraron a liberar a Ramírez y a Carmen. El detective, apenas pudiendo mantenerse en pie, abrazó a la joven secretaria mientras ella sollozaba incontrolablemente. «Ya pasó», murmuró, aunque sabía que era mentira. «Esto nunca pasaría realmente, no para ninguno de ellos. Ya estás a salvo». El comandante de la policía estatal, un hombre de unos 50 años llamado Héctor Salinas, observaba la escena con una mezcla de horror y náuseas. Había visto cosas terribles en sus 25 años de servicio, pero esto superaba todo. «Ramírez», dijo finalmente, «¿cuántos crees que hay?». El detective miró las tinas, los frascos, los estantes llenos de evidencia. «No lo sé, docenas tal vez, quizás más». Salinas asintió sombríamente. «Voy a tener que llamar a la Ciudad de México. Esto es demasiado grande para nosotros. Necesitamos forenses federales, investigadores especializados. Durante las siguientes horas, el Hospital Naval se convirtió en una escena del crimen masiva. Llegaron más policías, forenses, periodistas que habían olido la noticia. La prensa fue mantenida a distancia, pero los rumores comenzaron a filtrarse inmediatamente. Carmen fue llevada al hospital civil para tratamiento de shock. Su madre
Doña Esperanza llegó corriendo en cuanto recibió la noticia y abrazó a su hija con una ferocidad que hablaba de años de amor y sacrificio. Mi niña, lloraba. Mi niña, ¿qué te hicieron? Estoy bien, mamá, mentía Carmen, sabiendo que nunca volvería a estar realmente bien. Estoy viva. Ramírez fue tratado por sus heridas y luego pasó las siguientes 72 horas sin dormir, ayudando a catalogar la evidencia, a identificar restos, a tratar de reconstruir la cronología de los crímenes de Doña Licha. El doctor Esteban Cortés trabajó día y noche en el laboratorio forense, analizando muestras, comparando ADN, tratando de poner nombres a los pedazos de humanidad que había en esas tinas. Era un trabajo que lo perseguiría por el resto de su vida, que lo haría despertar gritando en medio de la noche durante años. 3 días después del descubrimiento, Cortés entregó su informe preliminar. Era devastador. Basándose en la evidencia de ADN y en la cantidad de restos encontrados, estimaba que Doña Licha había matado a por lo menos 17 personas durante los 2 meses que había estado operando en Veracruz. 17 personas que habían sido convertidas en alimento, 17 familias destrozadas, 17 vidas borradas como si nunca hubieran existido. Pero había algo más en el informe, algo que hizo que a Ramírez se le helara la sangre cuando lo leyó. Las marcas de las herramientas encontradas en algunos de los huesos sugerían que la práctica de Doña Licha era sofisticada, perfeccionada durante años de experiencia. No era la primera vez que hacía esto. Probablemente había estado operando en otras ciudades, otros pueblos, durante décadas. ¿Cuántos más?, se preguntaba Ramírez en voz alta mientras leía el informe. ¿En cuántos otros lugares ha hecho esto? La respuesta nunca llegaría. La verdadera identidad de Doña Licha resultó ser un misterio. No tenía documentos, no tenía historial. Las huellas dactilares que tomaron de su cadáver no coincidían con ninguna base de datos. Era como si hubiera existido solo para matar, como si hubiera sido el hambre misma encarnada en forma humana. La noticia explotó en la prensa nacional. Caníbal de Veracruz, decían los titulares. Horror en el puerto, proclamaban otros. Reporteros de todo México llegaron a la ciudad, buscando entrevistas, detalles morbosos, cualquier cosa que pudiera alimentar el morbo del público. Pero el gobierno municipal, horrorizado por las implicaciones para el turismo y la economía local, hizo todo lo posible por contener la historia. Se prohibió a los medios locales dar detalles específicos. Se amenazó a los periodistas de fuera con problemas legales si publicaban información no verificada. Se enterró a Doña Licha en una fosa común sin marcador, como si con su cuerpo pudieran enterrar también la memoria de sus crímenes. Y lentamente, inexorablemente, la ciudad comenzó a olvidar, o a pretender que olvidaba. Los puestos de tamales en las calles disminuyeron drásticamente durante unas semanas, pero poco a poco fueron regresando. La gente tenía hambre, después de todo. Y la memoria es frágil cuando se enfrenta a la necesidad diaria de sobrevivir. 1 mes después de los eventos, Carmen Velázquez seguía trabajando en la notaría, pero había cambiado. Ya no era la chica tímida y callada de antes. Había algo en sus ojos, una dureza nacida del horror, que hacía que la gente se sintiera incómoda a su alrededor. Una tarde, mientras archivaba documentos, el licenciado Montoya la llamó a su oficina. «Carmen», dijo gentilmente, «he estado pensando. Conozco a un psicólogo muy bueno, un profesional que trabaja con víctimas de trauma. Creo que te ayudaría a hablar con alguien sobre lo que pasaste». Carmen lo miró con ojos cansados. «Con todo respeto, licenciado, ningún psicólogo puede borrar lo que vi, lo que viví, lo que ahora sé sobre la naturaleza humana». «No se trata de borrar», respondió Montoya. «Se trata de aprender a vivir con ello, de no dejar que destruya tu futuro».
Carmen sonrió, pero era una sonrisa amarga, sin alegría. «Mi futuro», repitió. «¿Sabe qué es lo peor de todo esto, licenciado? No es el horror de lo que ella hizo, no son las pesadillas que tengo cada noche. Es darme cuenta de que tenía razón en algo». Montoya frunció el ceño, confundido. ¿Razón en qué? En que todos somos caníbales de una forma u otra. Este país se devora a sus propios hijos constantemente. Los pobres se comen a los más pobres. Los ricos se alimentan de todos nosotros. Y nadie dice nada porque es más fácil mirar hacia otro lado. Se levantó alisando su falda. Doña Licha solo hizo literal lo que el sistema hace todos los días, y por eso la odiamos tanto, porque nos mostró lo que realmente somos. Salió de la oficina dejando a Montoya con la boca abierta, sin palabras. Esa noche, caminando de regreso a su casa bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de la oscuridad de la tierra, Carmen pasó por la esquina de Independencia y 5 de Mayo. El lugar donde había estado el carrito azul de Doña Licha estaba vacío ahora. Solo una mancha de aceite en el pavimento marcando donde había estado. Pero mientras Carmen observaba ese espacio vacío, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Otro vendedor ambulante estaba instalando su puesto, un hombre mayor, con delantal manchado, preparando su mercancía para el día siguiente, tamales. Carmen se acercó lentamente, casi hipnotizada. «Buenas noches, señorita», saludó el hombre con una sonrisa amable. «¿Va a querer probar? Son los mejores del puerto, se lo garantizo. Carne de primera calidad». Carmen lo miró a los ojos, buscando alguna señal, algún indicio de maldad. Pero solo vio a un hombre cansado, tratando de ganarse la vida, probablemente con una familia que alimentar, con deudas que pagar, con sueños tan pequeños y frágiles como los de cualquier otra persona en esa ciudad condenada. «No, gracias», dijo finalmente, dándose la vuelta. Mientras se alejaba, escuchó al hombre llamar a otro cliente, y el ciclo comenzaba de nuevo. Siempre habría hambre en Veracruz. Siempre habría alguien vendiendo comida en las calles. Y siempre habría gente desesperada por comer, por sobrevivir un día más. La pregunta que Carmen no podía responder, que la perseguiría por el resto de su vida, era simple pero aterradora. ¿Cuántos otros Doña Lichas había en el mundo? ¿Cuántos monstruos se escondían detrás de rostros comunes, vendiendo horror envuelto en papel periódico? Y la pregunta, aún más aterradora, ¿realmente quería saberlo? 6 meses habían pasado desde que el caso de Doña Licha había sacudido a Veracruz hasta sus cimientos. Era septiembre de 1979 y la ciudad había caído en una rutina familiar, pero envenenada. La vida continuaba, porque siempre lo hace, pero había una sombra que se extendía sobre cada esquina, cada puesto callejero, cada sonrisa de vendedor ambulante. El detective Alberto Ramírez estaba sentado en un bar cerca del malecón, un lugar oscuro llamado El Navegante, donde los policías iban a beber cuando el peso de su trabajo se volvía insoportable. Tenía frente a él su 5ª copa de tequila de la noche, y el mundo comenzaba a difuminarse en los bordes de una manera que encontraba casi reconfortante. «Otra», le dijo al cantinero, un hombre gordo de bigotes caídos que había visto a demasiados hombres destruirse en ese mismo taburete. «Don Alberto», dijo el cantinero con voz suave, «ya lleva muchas. ¿No sería mejor que se fuera a casa?» Ramírez se rió sin humor. «¿Casa? ¿Para qué? Para soñar con tinas llenas de carne humana, para despertar gritando, recordando el olor de esa morgue». El cantinero sirvió otra copa en silencio. Sabía que no había nada que pudiera decir. La investigación oficial había concluido 2 meses antes. 17 víctimas identificadas. 17 familias que recibieron noticias que ninguna familia debería recibir. Los restos que pudieron ser identificados fueron entregados para su entierro. Los que no,
Fueron cremados en una ceremonia colectiva que el sacerdote de la catedral se negó a oficiar, diciendo que aquello era asunto del diablo. Ramírez había asistido a todos los funerales, sentía que se lo debía, se había parado bajo la lluvia, bajo el sol abrasador, mientras las familias lloraban sobre ataúdes que en algunos casos contenían poco más que fragmentos, y en cada funeral veía las miradas que decían: ¿por qué no la detuviste antes? ¿Por qué dejaste que esto pasara? El comandante Salinas lo había relevado del servicio activo, diciéndole que necesitaba tiempo para recuperarse. Pero el tiempo no curaba esto. El tiempo solo lo hacía más profundo, más permanente. «Detective Ramírez», una voz lo sacó de sus pensamientos. Se volteó y vio a Carmen Velázquez de pie junto a su taburete. Llevaba un vestido sencillo color azul, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Pero lo que más notó Ramírez fueron sus ojos. Tenían la misma dureza que él veía en el espejo cada mañana. «Señorita Velázquez», dijo, tratando de incorporarse y casi perdiendo el equilibrio, «¿qué hace aquí?» «Lo estaba buscando. Fui a la comandancia y me dijeron que probablemente estaría aquí». «Bueno, me encontró», dijo amargamente. «La gran detective Ramírez, el héroe que salvó a la ciudad. Aquí está, borracho en un bar a las 9 de la noche». Carmen se sentó en el taburete junto a él. «No vine a juzgarlo», dijo suavemente. «Vine porque necesito hablar con alguien que entienda, y creo que usted es la única persona en esta ciudad que realmente entiende». Ramírez la miró, y por primera vez en meses sintió algo más que el entumecimiento del alcohol. «¿Qué necesita hablar?» Carmen respiró profundo antes de responder. «He estado investigando por mi cuenta, y creo que encontré algo». Ramírez sintió como una parte dormida de él comenzaba a despertar. La parte del detective, del cazador que nunca podría realmente morir. ¿Qué encontró? Carmen sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la barra. Dentro había recortes de periódico, notas escritas a mano, fotografías. «Empecé a investigar después de que todo terminó», explicó. «No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado, así que comencé a buscar en archivos de periódicos, en registros municipales, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información». Abrió la carpeta y señaló un recorte de periódico amarillento de 1972. Oaxaca, 1972. 3 personas desaparecidas en un mes. Todas vistas por última vez comprando comida de una vendedora ambulante de tamales. Nunca encontraron a la vendedora. Pasó a otro recorte, este de 1975. Puebla, 1975. 5 desapariciones. Mismo patrón. Una mujer mayor vendiendo tamales que nadie había visto antes y que desapareció sin dejar rastro. Siguió mostrando más y más recortes. Guadalajara, 1976. Morelia, 1977. Monterrey, 1978. Siempre el mismo patrón. Siempre una vendedora de tamales. Siempre desapariciones que nunca se resolvían. Ramírez sintió cómo el alcohol en su sistema se evaporaba, reemplazado por una claridad fría y terrible. «Dios mío», murmuró. No era la primera vez, no era ni siquiera la 10ª vez. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. Llevaba décadas haciéndolo, detective, moviéndose de ciudad en ciudad, matando, y luego desapareciendo antes de que alguien pudiera atraparla. Veracruz fue solo la última, y la única vez que fue detenida. «¿Por qué?», preguntó Ramírez. «¿Por qué nos detuvo aquí?» «No lo sé», admitió Carmen. «Tal vez se volvió descuidada, tal vez estaba cansada de correr. O tal vez…» Hizo una pausa, como si le doliera decir las siguientes palabras. Tal vez quería ser detenida, tal vez una parte de ella quería que todo terminara.
Ramírez tomó la carpeta y comenzó a revisar más cuidadosamente. La evidencia que Carmen había recopilado era circunstancial, pero el patrón era innegable. 43 desapariciones documentadas a lo largo de 7 años en 6 ciudades diferentes. Y probablemente había más que nunca fueron reportadas o que fueron descartadas como personas que simplemente se fueron. ¿Le ha mostrado esto a alguien más?, preguntó. Carmen negó con la cabeza. No, porque sé lo que dirán. Dirán que son coincidencias, que no hay pruebas reales, que doña Licha está muerta y el caso está cerrado. No quieren que esto sea más grande de lo que ya es. Ah, tienen miedo, dijo Ramírez, comprendiendo. El gobierno, la policía, todos tienen miedo de admitir que una asesina serial estuvo operando durante años bajo sus narices. Exactamente, confirmó Carmen. Es más fácil decir que fue un caso aislado, una loca suelta, que admitir que el sistema falló tan monumentalmente durante tanto tiempo. Ramírez cerró la carpeta y miró a Carmen, con algo que podría haber sido respeto. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dedicó tanto tiempo a investigar algo que solo le traería más dolor? Carmen lo miró directamente a los ojos. Porque esas personas merecen ser recordadas, todas ellas, no solo las 17 de Veracruz, sino todas las que ella mató en todos esos años. Merecen que alguien diga sus nombres, que alguien reconozca que existieron, que importaron. ¿Y qué quiere hacer con esta información? Quiero que usted me ayude a documentarlo todo, cada caso, cada víctima, y luego quiero que lo hagamos público. No de la manera sensacionalista que quiere la prensa, sino de la manera correcta, con dignidad, con respeto por los muertos. Ramírez estudió a la joven mujer frente a él. Había venido a ese bar esperando ahogarse en alcohol y olvido, pero ella le estaba ofreciendo algo diferente: propósito, redención, una manera de honrar a los muertos, haciendo algo más que solo beber para olvidar. Está bien, dijo finalmente, su voz más firme de lo que había estado en meses. Voy a ayudarla. Pero tiene que entender algo. Esto va a ser peligroso. No físicamente quizás, pero de otras maneras. El gobierno va a tratar de detenerla. Sus superiores en la notaría probablemente la despidan. La gente va a pensar que está loca, obsesionada. No me importa, dijo Carmen con determinación. Ya pagué un precio por conocer la verdad. No voy a desperdiciar ese precio manteniéndome callada. Durante las siguientes semanas, Ramírez y Carmen trabajaron juntos, viajando a las ciudades donde habían ocurrido desapariciones similares, entrevistando a familias, revisando archivos policiales abandonados, reconstruyendo la ruta de muerte de doña Licha. En Oaxaca, hablaron con la señora Herrera, una mujer de 70 años cuya hija de 25 había desaparecido en 1972. Nunca encontraron su cuerpo, dijo la anciana, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. La policía dijo que probablemente se había fugado con algún hombre. Pero yo conocía a mi hija. Ella nunca haría eso. Y luego, años después, cuando leí sobre lo que pasó en Veracruz, supe que ella había sido una de las víctimas. En Puebla encontraron al padre de 2 hermanos que habían desaparecido en 1975. Eran buenos muchachos, dijo el hombre, un trabajador de la construcción con manos como palas. Trabajadores, responsables. Un día salieron a comprar la cena y nunca regresaron. La policía ni siquiera se molestó en investigar. Dijeron que probablemente se habían metido en problemas con alguna pandilla, pero yo sabía la verdad. Algo malo les había pasado, algo terrible. Historia tras historia, familia tras familia. El patrón emergía con una claridad devastadora. Doña Licha había sido una depredadora paciente y metódica. Llegaba a una ciudad, se establecía en un lugar concurrido, comenzaba a vender sus tamales extraordinarios y lentamente, metódicamente, comenzaba a cazar.
Prefería víctimas jóvenes, entre 18 y 30 años, personas en la flor de la vida con carne tierna y cuerpos sanos. Pero no discriminaba realmente. Cualquiera que estuviera en el lugar equivocado, en el momento equivocado, podía convertirse en su presa. Lo que más perturbaba a Ramírez era la metodología. Después de hablar con docenas de familiares, se había vuelto claro que doña Licha tenía una manera de identificar a las víctimas perfectas. Personas solas, sin redes de apoyo fuertes, cuya desaparición no levantaría demasiado alboroto. Trabajadores migrantes, estudiantes de fuera de la ciudad, personas marginadas de una forma u otra. Cazaba a los invisibles, le dijo Carmen una noche mientras revisaban sus notas en un hotel barato de Morelia. A las personas que la sociedad ya había decidido que no importaban. Y por eso pudo hacerlo durante tanto tiempo. Respondió Ramírez amargamente. Porque nadie realmente buscaba a estas personas. Sus familias sí, pero el sistema no. Para el sistema eran estadísticas, números en reportes que nadie leía. Después de 3 meses de investigación, habían documentado 63 casos probables a lo largo de 10 años. 63 vidas, 63 familias destrozadas. 63 personas que habían sido literalmente devoradas y olvidadas. Carmen compiló toda la información en un informe exhaustivo de 200 páginas. Incluía nombres, fechas, lugares, testimonios de familiares, análisis de patrones y una cronología completa de los movimientos conocidos de doña Licha. ¿Y ahora qué?, preguntó Ramírez cuando Carmen le mostró el informe final. Ahora lo hacemos público, respondió ella. No a través de la prensa amarillista, sino de la manera correcta. He contactado a una organización de derechos humanos en la Ciudad de México. Están dispuestos a publicar el informe y a presionar al gobierno federal para una investigación completa. Ramírez sonrió tristemente. Sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Van a tratar de enterrar esto. Van a decir que está exagerando, que muchos de estos casos probablemente no están conectados, que no hay evidencia física. Lo sé, dijo Carmen, pero al menos habremos intentado, al menos estas personas serán recordadas. Sus nombres estarán escritos en algún lugar permanente, no solo en las memorias de sus familias. El informe fue publicado en diciembre de 1979 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Causó un pequeño revuelo en los círculos intelectuales y de activistas, pero la prensa mainstream lo ignoró en su mayoría. El gobierno emitió una declaración oficial diciendo que la investigación de Carmen era especulativa y basada en evidencia circunstancial, aunque prometieron revisar los casos mencionados. Esa revisión nunca ocurrió. Pero algo más sí ocurrió. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales habían vivido durante años en el limbo de no saber, finalmente tuvieron algo concreto a qué aferrarse. Comenzaron a organizarse, a formar un grupo de apoyo mutuo, a presionar colectivamente por justicia y reconocimiento. Carmen se convirtió en una especie de líder involuntaria de este movimiento. Ella, que nunca había perdido a un familiar ante doña Licha, pero que había mirado al abismo del horror humano, se convirtió en la voz de aquellos que no podían hablar. Ramírez, por su parte, finalmente dejó el alcohol y regresó al servicio activo, pero había cambiado. Ya no era el policía cínico que aceptaba la corrupción como inevitable. Se convirtió en un defensor implacable de los casos de personas desaparecidas, en alguien que nunca dejaba que un caso se enfriara sin haberlo investigado completamente. Un año después de la muerte de doña Licha, Carmen organizó una ceremonia conmemorativa en Veracruz. No fue algo oficial, no tuvo el respaldo del gobierno, pero asistieron cientos de personas. Familias de todo México que habían perdido a seres queridos vinieron a recordar, a llorar, a sanar.
Se erigió un monumento simple en el Parque Central, una placa de bronce con todos los nombres de las víctimas conocidas. 63 nombres grabados en metal, un testamento permanente de vidas que importaron, de personas que fueron más que solo carne, más que solo estadísticas. Durante la ceremonia, Carmen dio un discurso. Su voz, amplificada por un megáfono prestado, resonó en la plaza llena de gente. «Nos reunimos hoy», comenzó, «no para celebrar una tragedia, sino para recordar vidas. 63 personas que fueron arrebatadas de este mundo de la manera más horrible imaginable. Pero se equivocan si piensan que esto es solo una historia sobre un monstruo». Hizo una pausa, mirando a la multitud. «Esto es una historia sobre un sistema que falla a sus ciudadanos más vulnerables. Sobre una sociedad que permite que las personas desaparezcan porque son pobres, porque son marginadas, porque son invisibles. Doña Licha no podría haber operado durante una década si no fuera por la indiferencia colectiva que permitió que estas desapariciones fueran ignoradas». Sus palabras resonaron en la plaza, y algunos en la multitud comenzaron a asentir. «Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad terrible? ¿La enterramos? ¿Pretendemos que nunca pasó? No, la recordamos. La usamos como combustible para exigir mejor de nuestro gobierno, de nuestra policía, de nosotros mismos. Exigimos que cada vida importe, que cada desaparición sea investigada, que ninguna familia tenga que vivir en la agonía de no saber». Levantó un puño en el aire. Estos 63 nombres son un llamado a la acción. Son un recordatorio de que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de dignidad, de justicia, de un sistema que protege a todos, no solo a los poderosos. La multitud estalló en aplausos. Familias lloraban, abrazándose unas a otras, finalmente sintiendo que sus seres queridos habían sido reconocidos, que su dolor había sido validado. Ramírez, de pie al borde de la multitud, observaba a Carmen con una mezcla de orgullo y tristeza. Ella había tomado el horror más absoluto y lo había transformado en algo parecido a la esperanza. No era una victoria, no realmente. Los muertos seguían muertos. El dolor seguía siendo dolor, pero al menos ahora había un nombre para ese dolor, un lugar donde canalizarlo. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba lentamente, Ramírez se acercó a Carmen. «Hiciste bien», le dijo simplemente. Carmen sonrió, pero era una sonrisa cansada, marcada por todo lo que había visto y vivido. No estoy segura de que bien sea la palabra correcta, pero al menos hicimos algo. Al menos no nos quedamos callados. «¿Y ahora qué?», preguntó Ramírez. «¿Qué sigue para ti?». Carmen miró el monumento, los nombres brillando bajo el sol de la tarde. «Sigo luchando», dijo. «Hay más personas desaparecidas cada día en este país, más familias sufriendo. Si puedo ayudar aunque sea a una de ellas, si puedo evitar que aunque sea una persona más sea olvidada, entonces vale la pena». Ramírez asintió. Entendía. Él también había encontrado su propósito en las cenizas de la tragedia. Esa noche, mientras Veracruz se preparaba para dormir bajo un cielo estrellado, el puerto parecía más tranquilo. Los vendedores ambulantes comenzaban a recoger sus puestos, las luces de las cantinas parpadeaban en las calles del centro, y las familias se reunían para la cena en casas modestas a lo largo de la ciudad. En una de esas casas, doña Esperanza servía la cena a Carmen. No eran tamales, nunca más serían tamales. Era un simple caldo de pollo con arroz, humilde pero hecho con amor. «Come, hija», dijo la madre, acariciando el cabello de Carmen. «Necesitas recuperar fuerzas». Carmen tomó una cucharada del caldo y cerró los ojos, saboreando no solo la comida sino el momento. Estar viva, estar con su madre, estar libre, libertad.
Esa palabra resonaba en su mente. Doña Licha había hablado de hambre, de cómo todos eran caníbales de una forma u otra. Y tenía razón en algo. México se devoraba a sí mismo. Los ricos devoraban a los pobres. Los poderosos devoraban a los vulnerables. El sistema devoraba a todos. Pero la respuesta no era convertirse en caníbal también. La respuesta era luchar. Luchar por un mundo donde nadie tuviera que ser devorado, donde cada vida importara, donde la justicia fuera más que una palabra vacía. ¿En qué piensas?, preguntó doña Esperanza, notando la expresión distante de su hija. Carmen abrió los ojos y sonrió. En libertad, mamá. En lo que realmente significa ser libre. ¿Y qué significa? Significa no tener miedo. Significa saber que tu vida tiene valor. Significa que el sistema te protege en lugar de devorarte. Significa... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Significa que ninguna madre tenga que vivir sin saber qué le pasó a su hijo. Doña Esperanza asintió lentamente, comprendiendo más de lo que las palabras decían. Entonces sigue luchando, hija. Pero recuerda también vivir. Los muertos están muertos, pero tú estás viva. No olvides eso. Carmen abrazó a su madre, sintiendo el calor y la solidez de su presencia. Tenía razón, estaba viva. Y esa vida, comprada a un precio tan terrible, tenía que significar algo. En la comandancia de policía, Ramírez se quedó trabajando tarde, revisando archivos de personas desaparecidas. Había 3 casos nuevos esa semana, 3 familias más en agonía, 3 personas más desvanecidas en el vacío. Pero esta vez sería diferente. Esta vez él investigaría, haría las preguntas difíciles. No dejaría que estos casos se convirtieran en estadísticas olvidadas. Mientras trabajaba, pensó en doña Licha, en sus últimas palabras. Recuerda que todos somos caníbales. No, dijo en voz alta a la oficina vacía. No todos. Algunos de nosotros luchamos. Algunos de nosotros nos negamos a ser parte de ese ciclo de devorar y ser devorados. Era una pequeña rebelión, quizás, un acto de desafío contra un sistema corrupto y indiferente. Pero era su rebelión y la llevaría a cabo hasta su último aliento. Afuera, en las calles de Veracruz, la vida continuaba. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. Las familias cenaban juntas. Los niños jugaban en las plazas. Y en algún lugar, en alguna esquina olvidada, probablemente había alguien sufriendo, alguien siendo devorado por el sistema de una forma u otra. Pero también había resistencia. Había Carmen y Ramírez y todas las familias que se negaban a olvidar. Había activistas y defensores de derechos humanos y gente común que decía «no más». Y en esa tensión entre el horror y la esperanza, entre el canibalismo sistémico y la lucha por la dignidad, México seguía adelante, un día a la vez, una batalla a la vez. El legado de doña Licha no era solo horror, era también un despertar, un recordatorio brutal de que la indiferencia mata, de que el silencio cómplice devora, de que la verdadera libertad requiere vigilancia constante y valentía para confrontar las verdades más oscuras. Y mientras las estrellas brillaban sobre el puerto de Veracruz, testigos silenciosos de siglos de sufrimiento y resistencia, la ciudad dormía inquieta, soñando con un futuro donde nadie tuviera que desaparecer, donde cada vida importara, donde la libertad fuera más que una promesa vacía. Era solo un sueño. Pero los sueños, a veces, son lo único que nos mantiene humanos en un mundo que constantemente trata de devorarnos.